Tengan muy buenos días, amados hermanos. Dios les bendiga en esta mañana. Les invito a que abran sus Biblias conmigo. Estamos en esta mañana de domingo comenzando una nueva serie y por la gracia de Dios le pedimos que nos ayude para, así como la empezamos hoy, poder concluirla. Estaremos en el primer capítulo de Mateo. Estaremos en los versículos 1 a 17 en este mensaje titulado La genealogía de Cristo. Dice así la palabra de Dios inspirada. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Booz, Booz engendró de Rut a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Oremos, hermanos. Señor y Padre, damos las gracias, Señor, por esta mañana de domingo que nos das, Señor, para poder estar reunidos alrededor de tu palabra. Señor bendito, te pedimos, Señor, nos des una mente, Señor, dispuesta y un corazón receptor, Padre, a la grandeza de la verdad de tu palabra inspirada, Señor. Que este texto, Padre mío, bendiga nuestros corazones, nos anime y sobre todo, Señor, que podamos ver a tu Hijo Jesucristo, Señor, aquel que es digno de todo honor, toda honra, Señor Padre, toda alabanza sea Él, porque su nombre es sobre todo nombre, como cantábamos, Señor, porque no hay otro nombre como el de Él, Señor, porque Él reina por siempre, Señor, porque nos diste a tu Hijo, Padre. Pedimos, Señor, todo esto en su nombre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Hermano mío, si no fuera por el compromiso que tenemos con la predicación expositiva y secuencial de la palabra de Dios, quizá ningún predicador elegiría la genealogía que acabamos de leer como el texto base de un sermón. Usted quizá ha experimentado esto, desde los que han empezado a leer la Biblia hasta los que llevan muchos años leyéndola más de una vez al año, 2, 3, 4 veces. Seguramente usted se ha sentido tentado o lo ha hecho de saltar esa lista de nombres largos en la Biblia, esas genealogías interminables que dice uno, ¿para qué están aquí? Eso, hermanos míos, es entendible porque a primera vista nos parecería un listado de nombres que poco o nada aporta a nuestra vida espiritual. Sin embargo, debemos siempre, hermanos, tener bien en claro y tener la convicción en la profundidad de nuestro corazón de que toda la Escritura es inspirada. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, como nos dice 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Entonces, hermanos míos, eso quiere decir que esta genealogía no está aquí de balde.
Quiere decir que esta genealogía no está aquí para rellenar el espacio en la página. No es un agregado opcional para que usted lo lea cuando le dé la gana. No fue inspirada por Dios para que la ignoremos, hermanos míos, sino para que seamos bendecidos con la verdad santificadora de su palabra. Esta genealogía, hermanos, es de hecho una porción de la Escritura extremadamente importante. Esta genealogía es el puente divino construido por Dios para conectar todos los libros del Antiguo Testamento con todos los libros del Nuevo Testamento. Sin esta genealogía, el Antiguo y el Nuevo Testamento no tendrían una relación clara. Este es el eslabón de la historia humana que sostiene la cadena de la redención. Es fascinante, es impresionante, es asombrosa y da testimonio de la genialidad infinita y el poder absoluto de nuestro Dios soberano. Esta genealogía, hermanos míos, es una gigantesca luz divina que ilumina directamente sobre la persona de Cristo. Este es el dedo de Dios que señala desde el cielo a su Hijo Jesucristo como legítimo Mesías prometido y como único Rey eterno sentado en el trono de la diestra del Padre. Esta genealogía, hermanos, es la proclamación de la Escritura sobre Jesús diciendo: Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del hombre, Él es el Rey de gloria, Él es el Salvador del mundo, Él es la promesa de redención cumplida hecha por Dios en el huerto de Edén justo después de la caída. Él es y no hay ningún otro. Eso es lo que nos está diciendo, hermanos, esta genealogía. Así que roguemos al Señor que nos conceda ojos para ver y oídos para oír la riqueza de esta genealogía inspirada. Hermanos míos, estaremos organizando este mensaje en 4 encabezados o 4 puntos. Veremos contexto, comienzo, contenido y conclusión. Le pido, hermanos míos, que haga el esfuerzo conmigo para prestar suma atención, porque, hermanos, solo así podremos nosotros enriquecernos de la verdad contenida en esta genealogía. Hablemos un poco, hermanos, acerca del contexto. El contexto de este libro de la Biblia, el contexto del Evangelio de Mateo. ¿Quién es el autor? Pues Mateo, hermanos, por eso se llama así. Este evangelio es conocido como el Evangelio de Mateo porque fue escrito por Mateo, y él también es conocido en la Biblia como Leví, hijo de Alfeo. Él fue discípulo de Jesús y le siguió durante los 3 años de ministerio en que Jesús estuvo encarnado con nosotros. Antes que Mateo se convirtiera en discípulo de Cristo, él era un cobrador de impuestos o un publicano. Él vivía en la ciudad de Capernaum. Los cobradores de impuestos eran absolutamente despreciados por su propia cultura porque cobraban los impuestos a su propio pueblo para dárselos al imperio romano. Antes de seguir a Jesús, Mateo era un hombre adinerado. Era acomodado económicamente precisamente porque era cobrador de impuestos y porque hacía trampas como todos los publicanos de aquel momento y robaba a aquellos que eran de su propia nacionalidad. Lucas dice que Mateo organizó un gran banquete en su casa cuando conoció a Jesús para que estuviera ahí, y había mucha compañía de publicanos y de otros. Eso es Lucas capítulo 5, versículo 29. Hermanos míos, para que alguien pudiera hacer ese gran banquete en tiempos del Nuevo Testamento, ciertamente tendría que haber sido un hombre adinerado. Mateo tiene un gran interés, hermanos, en registrar detalles precisos, precisamente porque él era un recaudador de impuestos y se esperaba que ellos fueran capaces de escribir con mucha precisión y sin equivocaciones, al mismo tiempo que lidiaban con todo tipo de personas, algunas que no podían pagar, otras que no querían pagar, y ellos tenían que lidiar con este tipo de gente al mismo tiempo que registrar todo en los registros oficiales de Roma. Fecha de la escritura, hermanos. ¿Cuándo se escribió este libro de la Biblia? Mateo escribe este libro en el periodo temprano de la iglesia. Probablemente se tienen cálculos de que es alrededor del año 50 después de Cristo. Esto, tomemos en cuenta, hermanos, es apenas 20 años después de ocurridos los hechos, que en términos de historia es en unos minutos. Cuando nosotros estudiamos, hermanos, textos antiguos, muchos de ellos muy venerados por el mundo, como los textos griegos, la Ilíada, la Odisea, hermanos, no se escribieron esos textos sino hasta cientos de años después. Y sin embargo, cuando nosotros leemos eso, damos por sentado que se está leyendo la verdad de lo que escribieron esos hombres. Hermanos, los evangelios, si de eso hablamos, son una muestra
de verdadero poder del Señor a poner a hombres que en un transcurso tan corto de tiempo pudieron poner por escrito todo lo que sucedió y lo dejaron para nosotros. Esto es Dios haciéndolo, hermanos. ¿Cuál es el propósito de este libro en la Biblia, hermanos? ¿Para qué se escribió este libro de la Biblia? Mateo expone argumentos, hermanos, y da evidencias para probar, principalmente a los judíos de su tiempo, que Jesucristo es el Rey prometido de Dios. Jesús es el Mesías. Más que ningún otro evangelio, Mateo cita el Antiguo Testamento para mostrar cómo Jesús da cumplimiento a todo lo anunciado por los profetas. Y eso, hermanos míos, es lo que tenemos que tener en cuenta mientras avanzamos por todo el evangelio de Mateo. El propósito del evangelio de Mateo es mostrarnos cómo Jesús es el Rey eterno de gloria. Él es el Rey. Cristo es Rey y no hay otro. Eso, hermanos míos, tenemos, como dije, que tenerlo constantemente en nuestra cabeza cuando estemos avanzando por este evangelio. Porque ¿cómo sabemos quién es Jesús y que verdaderamente es quien las Escrituras dice que es? Hermanos, basta con leer concienzudamente Mateo y nos daremos cuenta que todas las evidencias están ahí. Pruebas y evidencias indiscutibles de que Él es el Rey, Él es el soberano Salvador del mundo. Ahora, hermanos, punto número 2 en esta mañana, terminamos con eso muy brevemente el contexto de la carta del libro. Y vamos al versículo 1. Punto número 2 en esta mañana, comienzo. Vamos a ver el comienzo de la genealogía de Cristo. El versículo 1 dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Nos vamos a enfocar primeramente, hermano, en esas primeras palabras que dice libro de la genealogía. ¿Qué nos dice este primer versículo, hermanos? Las palabras con las cuales inicia este evangelio y las palabras con las que inicia todo el Nuevo Testamento es esto: libro de la genealogía. En el griego original escribe Mateo biblos Génesis. Biblos significa libro y Génesis significa principio, inicio, origen, genealogía. Es lo que significa. Estas palabras, hermano mío, conectan este primer libro del Nuevo Testamento con el primer libro del Antiguo Testamento, que, como usted sabe, se llama Génesis. En hebreo es Bereshith, que literalmente se traduce el principio. Al titularse en español, tomado del griego, le llamamos Génesis como usted lo conoce. El libro de Génesis, en el capítulo 5, en el versículo 1, nos deja el registro que Dios hace con una declaración acerca del libro de Génesis. Después de que leemos cómo Dios creó los cielos y la tierra en el capítulo 1, y vamos progresando y vemos la creación del hombre, vemos la caída del hombre en el capítulo 3 y continúa con los efectos de esa caída, en el capítulo 5 el autor de Génesis hace una pausa e inicia el versículo 1 diciendo lo siguiente: este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Esa pausa se hace, hermanos míos, para hacer la declaración de qué libro es este que usted está leyendo. Y así es como inicia. Repito, este es el libro de las generaciones de Adán. El uso que hace Mateo, hermanos míos, en su evangelio al iniciar el Nuevo Testamento es una frase que hace referencia intencional a la declaración que está en el libro de Génesis, en Génesis capítulo 5, versículo 1. El libro de Génesis, primer libro del Antiguo Testamento, nos narra el registro de la primera creación y cómo se originó la vida y cómo el hombre fue hombre. Mientras que el Evangelio de Mateo, hermanos, primer libro del Nuevo Testamento, nos está narrando el registro de la nueva creación inaugurada por la venida, la muerte y la resurrección de Cristo Jesús, que da origen a la nueva vida. Esa es la conexión que hace Mateo. Mientras que en Génesis vemos libro de la genealogía de Adán,
para decir, este primer libro se trata de esto, Mateo hace lo mismo con el primer libro del Nuevo Testamento y dice, este es el libro de la genealogía de Cristo. Inmediatamente, hermanos míos, debemos entender que Dios tiene la intención de comunicar desde las primeras palabras registradas en el Nuevo Testamento que su Hijo Jesucristo hace todas las cosas nuevas. La nueva creación, el nuevo orden, el nuevo hombre. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, leemos que Pablo escribe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermanos míos, no podría haber empezado el Nuevo Testamento con palabras de más esperanza para la humanidad que estas. Libro de la genealogía de Jesucristo. Amén, gloria a Dios, la nueva creación inicia, el nuevo hombre ha venido, aquel Salvador prometido en el Antiguo Testamento viene a dar cumplimiento a todo lo que se dijo de él para hacer todo nuevo. Hermanos míos, esto es lo que tenemos que experimentar y crecer en nuestro corazón, cultivar, que cuando leemos la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, estamos leyendo, hermanos míos, cómo Jesucristo vino a hacer nuevas todas las cosas. Todo aquello que se había perdido en el jardín de Edén a causa de la desobediencia de Adán iban a ser restauradas por aquel que vino a cumplir todas las cosas pedidas por el Padre en su Hijo Jesucristo. Y notemos también algo inmediatamente, hermanos. ¿En quién es que encontramos esta nueva esperanza? ¿En quién, cuando estamos leyendo la palabra de Dios y entramos al Nuevo Testamento, debemos inmediatamente ver que está esa esperanza? Hermanos, el primer nombre registrado en el Nuevo Testamento es el nombre de aquel que tiene la preeminencia a lo largo y ancho de toda la Escritura: Jesucristo. Hermanos, así o más claro el Señor pretende darnos con el Nuevo Testamento una clara imagen de quién se trata esto: de Jesucristo. Antes de registrar el nombre de quien sea y de cualquier otro, Jesucristo es el nombre que inicia el Nuevo Testamento. Este nombre es el nombre que es sobre todo nombre y significa Dios salva. El Señor es salvación. El nombre de Jesús contiene, hermanos míos, en sí mismo la naturaleza de la misión a la que fue enviado a este planeta. Porque Jesús vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Lucas 9, 56. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3, 17. Jesús, hermanos míos, no simplemente vino a ser un ejemplo para nosotros, no vino a ser un gran líder, no vino a ser un gran maestro, no es un iluminado, no es un ser de luz. Jesús no vino a ser un mártir, no es un revolucionario. Jesús vino primero y antes que nada a ser el salvador de pecadores arrepentidos, porque Él es el único Rey que salva. Muchas veces tenemos esa idea, hermanos, de que Jesús es un ejemplo a seguir. Hermanos, claro que es un ejemplo a seguir, pero es muchísimo más que un ejemplo. Si Jesús solo fuera un ejemplo a seguir, el que Él haya venido hubiera sido, hermanos míos, el acto de crueldad más grande que ha existido en el universo. ¿Y por qué, hermano? Piense. Voy a ponerle un ejemplo para que veamos la perspectiva correcta de aquellos que dicen que Jesús vino para ser un ejemplo a seguir, un ejemplo de vida. Que piense, supóngase usted que hay un hombre en silla de ruedas, porque sea cual sea el caso, es paralítico, quizá tuvo un accidente, quizá nació así y está sentado en la silla de ruedas sin poder moverse. No puede caminar ese hombre, es incapaz de hacerlo. Pero usted, que es muy bueno, le dice: oye, ¿por qué tú no caminas? Seguramente no sabes cómo. Y usted se pasea delante de ese hombre: mira mi ejemplo y síguelo. Mira cómo camino, muevo primero una pierna, luego la otra, me voy a la derecha, me voy a la izquierda. Y cuando ya tú tengas esa capacidad de caminar como yo, mira, puedes hasta brincar, correr, bailar. Y después de eso usted le dice al hombre: échele ganas, siga mi ejemplo. Mientras me voy, y ahí cuando usted pueda pararse me alcanza. Y se va. Hermano, yo creo que ese hombre se pone a llorar. ¿Cómo quieres que yo lo haga? Ya lo vi, claro.
pero no puedo. Hermano mío, es del mismo modo, si Jesús solo vino a mostrarnos el modelo de cómo se debe vivir en verdad, en amor, pero y nos deja nuestra suerte y nos dice, ya le mostré cómo, ahí le espero en el cielo a ver quién llega. Nadie llega. Porque Jesús no vino a ser simplemente, hermanos, un ejemplo a seguir. Él vino, hermanos míos, a levantarnos de esa silla, a darnos la capacidad para caminar, nos lleva de la mano, nos carga cuando nos caemos y nos mete al cielo por la fe en su nombre. Jesús vino a salvar pecadores arrepentidos. Él, que es el Rey, dejó su trono en gloria para venir a salvar pecadores como nosotros. Es mucho más que un ejemplo, es mucho más que un líder. Por supuesto que es un líder. Él es el Rey de gloria. Pero es mucho más que un simple líder. Es mucho más que un simple maestro. Es mucho más que un hombre bueno. Repito, hermanos, Él es el Rey de gloria. Y para ello, aquí Mateo nos pone 3 títulos después del nombre de Jesús. Primero nos pone el Cristo. Usted lo va a ver ahí cuando dice Jesucristo, que no es otra cosa que el nombre de Jesús y el título Cristo puestos juntos. Cristo significa el Mesías. Cristo es el vocablo en griego, Mesías es el vocablo en hebreo. Ambos tienen el mismo significado, significa ungido. Recuerde que así es como ungían a los reyes en el Antiguo Testamento, les derramaban aceite en la cabeza. ¿Qué significa que Jesús sea el Cristo? Hermanos míos, quiere decir que Jesús iba a ser todo lo que hizo, hecho hombre, en el poder del Espíritu Santo para cumplir la misión de salvación que le encargó Dios el Padre. También nos dice otro segundo título, el Hijo de David, lo que quiere decir que Él es el legítimo heredero del trono de David. Él reina para siempre con absoluta autoridad. Él es el Rey de gloria prometido a Israel, quien gobierna toda la creación con poder de manera eterna. El tercer título que aparece es el Hijo de Abraham. Él es el Hijo de la promesa por el cual serán benditas, hermanos míos, todas las naciones de la tierra. ¿Usted sabe cuál es el problema de las naciones? Si usted pregunta a la gente, ¿cuál es el problema en tu país? ¿Cuál es el problema en aquel país? ¿Cuál es el problema en China? ¿Cuál es el problema en Europa? ¿Cuál es el problema en Estados Unidos? ¿Cuál es el problema? El problema es que no tienen a Cristo. No es la economía. No es la violencia en las calles. No es nada de eso, hermano. Ni siquiera es la pobreza, hermanos. Es la falta de Cristo. Porque el Señor dijo a Abraham que en su descendencia, refiriéndose en última instancia al Señor Jesucristo, serían benditas todas las naciones de la tierra. Y la nación que abraza el Evangelio y la nación de este planeta que abraza a Jesucristo es una nación que empieza a ser próspera. Es una nación en donde empieza a vivirse una vida que no se puede vivir de otra manera en otras naciones. Y eso ha sido probado y comprobado, hermanos míos, constantemente por la historia. Este es el versículo 1, hermanos. Este es el comienzo. Esto es lo que encontramos en el versículo 1 de este evangelio. Este es el encabezado que precede la línea genealógica del Mesías. Y este versículo, hermanos, de inmediato debe dejarnos claro que está apuntándonos y señalándonos el nombre de Jesús de Nazaret y la obra a la que Él vino. Jesús es el mensaje de todo el Nuevo Testamento. Jesús es el mensaje de toda la Biblia. De principio a fin de la Escritura, su nombre es declarado, su obra es anunciada, su señorío es proclamado y el nombre de Jesús es presentado, hermanos míos, como Señor y Salvador, el Rey de gloria sobre toda la creación. Jesús es Rey, nos dice el versículo 1. Ese es a quien que nosotros tenemos que adorar, hermanos. ¿Qué cantábamos hace un momento? Alzad el nombre de Jesús, pues Él es nuestro Rey. Es la manera en que debemos vivir, hermanos. Leemos el versículo 1 de este evangelio y en nuestro corazón debe haber una disposición de postrarnos ante el Rey. Mateo nos está diciendo, escuchen pueblos, aquí está el Rey al que todos deben adorar. Eso es el versículo 1, hermanos. Y nos quedan 28 capítulos de este evangelio. Quiera Dios darnos, hermanos, como dije, la gracia, el entendimiento y el corazón para ver quién es este Rey
del que Mateo quiere hablarnos por 28 capítulos. Punto número 3 en esta mañana, hermanos, el contenido. Vamos a hablar del contenido de la genealogía. Versículos del 2 al 16. En estos versículos, hermanos, tenemos 42 generaciones. Aparecen 48 nombres. Abarca un periodo de aproximadamente 2000 años de historia humana. En esta genealogía están registrados los nombres de reyes y pastores de ovejas. Hay mercaderes, hay líderes militares, hay un gobernante, hay un carpintero, hay hombres absolutamente desconocidos. Esta genealogía, hermanos, es una muestra de lo que es la raza humana. Es una colección que representa todo lo que es el ser humano. Hay judíos y gentiles, hay hombres y mujeres, hay gente de la clase alta y gente de la clase baja. Hay quienes estuvieron en el trono y hay quienes estuvieron sinceramente tronados. Hay famosos y hay infames, hay piadosos y hay impíos. Y al final de la lista está el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. El contenido de la genealogía, hermanos, se divide en 3 partes, según nos dice este mismo evangelio en el versículo 17, que dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. De tal manera, hermanos, que es la manera en que tenemos que dividirlo, es la manera en que se analiza un texto. Nos basamos en otros textos de la misma escritura para poder entender de lo que estamos hablando. Y Mateo nos hace ese favor y diría yo esa bendición de decirnos: así es como la tienen que dividir. Estos 14, estos 14 y estos 14. Es la manera en que, hermanos míos, entendemos lo que está escrito. ¿Cómo? Con la misma escritura. Porque solo el diamante es capaz de cortar el diamante. La primera parte va desde Abraham hasta David. Podríamos decir que, de manera general, esos son los patriarcas. Hombres, por lo general, espiritualmente fuertes. La segunda parte va desde David hasta la deportación a Babilonia. De manera general podemos decir que ellos son los reyes. Ellos son políticamente fuertes. La tercera parte va desde la deportación a Babilonia hasta Cristo. Y ahí, hermanos, tenemos a lo que podemos decir o llamar, de manera general otra vez, los desconocidos. Hombres comunes y corrientes, personas que no sabemos mucho de ellos, incluso que no son mencionados en ningún otro lugar de las Escrituras o la historia. Así que comencemos desde luego con la primera parte, hermanos. La primera parte desde Abraham hasta David. Este es el primer grupo de 14 generaciones. No leeré otra vez los versículos, pero usted lo tiene frente a sí porque confío en que está en sus Biblias y está prestando atención. Este, hermanos míos, es el linaje. Estos son los ancestros. Esta es la línea mesiánica de la cual vino Cristo al mundo. Y lo que debe llamar nuestra atención, hermanos míos, es que primeramente Dios eligió soberanamente quiénes estarían en esa línea genealógica, quiénes estarían en esas 14 generaciones. Pero no solo eso, sino que a quienes Él escogió, los escogió, hermanos míos, para mostrarnos la viva imagen de su gracia salvadora. En esas primeras 14 generaciones debemos notar cómo, repito, Dios nos quiere comunicar su gracia para con la humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué entendemos que en esas primeras 14 generaciones que quedan registradas en este Evangelio de Mateo, Dios tiene la intención de comunicar eso? Su gracia para perdonar pecadores. Hermanos míos, porque debemos recordar quiénes eran estas personas que están aquí. Déjenme mencionar algunos datos sobre ellas. Abraham, el padre Abraham, el padre de la fe, aquel que le creyó a Dios y su fe le fue contada por justicia. Sí, pero ¿quién era Abraham antes de ser llamado por Dios? Hermanos míos, era un idólatra que adoraba a la luna en Ur de los Caldeos con su padre y su hermano. Servían a toda clase de dioses extraños, según nos dice Josué capítulo 24, versículo 2. Eso era Abraham antes de conocer al Señor. Y de inmediato tenemos que empezar a pensar, ¿quién eras tú? Hoy que estás aquí, tu fe está en Cristo Jesús y estás creciendo en el Señor y amas a Jesucristo. Gracias, Salvador, hermanos.
gracia salvadora. Jacob, ¿quién era Jacob? Hermanos míos, un mentiroso y un engañador, un embustero y un tramposo, engañó a su propio padre para robarle a su hermano la primogenitura, según nos dice Génesis 27. Y aquí está su nombre en la Biblia, en la genealogía del Mesías. Fares nació de la unión inmoral de su madre Tamar, una cananea, que se vendió como prostituta a su propio suegro Judá, según nos dice Génesis 38. Tú pensabas que tu familia era un relajo. Esrom y Aram fueron unos donadies desconocidos por completo. Booz fue hijo de la ramera Rahab, una gentil. Obed nació de la moabita exiliada Ruth. Ella estaba fuera del pacto de Israel, hermanos. Y porque pasamos esa lectura a veces muy rápido, debemos recordar que Moab estaba bajo la maldición de Dios, según Deuteronomio capítulo 23, versículos 3 a 6. Y de ahí tomó él una mujer. ¿Por qué? ¿Porque era muy buena? No, hermanos. La gracia salvadora de Dios, la gracia soberana del Señor. Y David, no digamos, hermanos, adúltero y asesino, según nos dice 2 de Samuel capítulo 11. El hecho de que veamos los nombres de estas personas en la genealogía del Señor Jesucristo, hermanos, es el testimonio de la gracia soberana y salvadora de Dios. Es el testimonio del corazón bueno y perdonador de Dios, a pesar de lo pecador que somos los hombres, que somos como género humano. Es por su soberana gracia que Dios nos salva, no porque el hombre sea bueno o tenga algo bueno, sino porque Él es bueno. No porque el hombre sea justo, sino porque Él es justo. Y es que no hay, hermanos míos, otra clase de hombres, sino hombres perversos. Por eso es que no hay otra clase de gracia, sino gracia soberana. Todo sistema religioso que incluso le hable de la gracia de Dios, pero le enseña a usted que esa gracia hay que ganársela o hay que mantenerla con obras, es una farsa. Porque si la gracia hay que ganársela, entonces no es gracia. Porque si hubiera que ganársela, nuestras obras pondrían en deudor a Dios con nosotros. Y Dios no es deudor de nadie. Nadie merece ser salvo, hermanos. Se es salvo por la gracia de Dios. Y en esta primera parte del contenido de la genealogía se enfatiza esa gracia infinita de Dios, porque no hay pecador tan perdido que Dios no pueda usar cuando el pecador se arrepiente y pone su fe en Jesús. ¿Cuál es tu pasado? ¿Cuál es tu historia? ¿Quiénes son tus ancestros? ¿Quiénes fueron tus padres, tus abuelos? ¿De dónde vienes? ¿Qué has hecho en tu pasado? ¿Qué clase de pecados has tenido? ¿Qué son esas cosas que has preferido mejor guardar en lo más profundo de tu memoria y que jamás le contarías a nadie porque te avergüenza la clase de pecados que cometiste? ¿Cuál es tu pasado? Eso no importa, hermanos, pues la gracia de Dios, el Dios de toda misericordia, es más grande que cualquier pecado. Por lo tanto, arrepiéntete hoy y cree en Jesucristo y recibirás el perdón de pecados y la vida eterna. Y cuando vemos esta lista de estas 14 generaciones de hombres que moralmente fallaron, que estaban echados a perder, y Dios los toma, los rescata y produce y hace con ellos algo hermoso a través de los milenios hasta llegar a Jesucristo, debe producir en nuestro corazón, hermanos míos, no solo un amor por Cristo más grande, sino una confianza en que nuestra vida debe estar en manos de Él para hacer con nuestra vida lo que el Señor quiera. La segunda parte de esta genealogía, de este contenido en la genealogía, va desde David hasta la deportación a Babilonia. Versículos, segunda parte del 6 hasta el 11. Empezando con el rey David, dice la segunda parte del versículo 6. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Versículo 7, Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y continúa así la genealogía hasta Jeconías. Inicia así la segunda parte de esta genealogía, hermanos. También son 14 generaciones.
David fue el primer rey que Dios escogió para Israel. Y los sabios de Biblia me dicen, no es cierto, hermano, y Saúl es el primer rey que Dios escogió para Israel. Porque Saúl lo escogió Israel para ellos. Ellos pidieron rey, denos un rey. Estamos cansados de los jueces, queremos ser como todas las demás naciones. Mira, ellos tienen su rey. Y si usted está ahí siguiendo en su devocional, sabe de lo que estoy hablando, porque hace un par de días lo leímos. Entonces, hermanos, estamos viendo ahí cómo David es el primer rey de Israel escogido por Dios. Jeconías fue el último rey de Israel antes de la deportación a Babilonia. ¿Qué es eso de la deportación a Babilonia, hermanos? Yo voy a resumir cientos de años de historia en 3 palabras. A causa de los pecados del pueblo de Israel, el Señor disciplina a su pueblo entregándolos a ser cautivos, a ser esclavos en Babilonia bajo el poderío del rey Nabucodonosor. Lo que vemos en estos versículos, desde el versículo 6 con David, hermanos, hasta el versículo 11 con Jeconías, es una lista de esos reyes de Israel y Judá. Y hay un par de cosas que no debemos pasar por alto cuando estudiamos esta segunda parte de la genealogía, esta genealogía de los reyes, porque testifican, hermanos, de la precisión, el poder y la sabia genialidad infinita de nuestro Dios. Nos recuerden, primera parte de la genealogía testifica y enfatiza la gracia perdonadora de Dios para hombres pecadores. Segunda parte enfatiza la precisión, el poder, la soberanía, la sabiduría y la genialidad infinita de nuestro Dios. En el versículo 6 vemos que aparece Salomón. El rey David engendró a Salomón. Qué interesante lo que nos pone Mateo aquí. De la que fue mujer de Urías. Yo creo que si Mateo le hubiera preguntado a David, fíjate que quiero escribir la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo le ponemos? Tú sabes, la situación ahí con Betsabé, Urías. Yo creo que David hubiera dicho, no, Mateo, por favor, póngala ahí, David engendró a Salomón, y así te sigues. No diga nada. Pero, hermanos míos, Dios pone aquí, a través de Mateo, específicamente Salomón, el hijo de David, el que engendró de la mujer de Urías. Mateo registra las fallas morales de David al incluir en esta genealogía a la madre de Salomón, la que fue mujer de Urías, que se llama Betsabé, de tal manera, hermanos míos, que aunque no aparece su nombre directamente en la genealogía de Cristo, sí se hace referencia implícita a ella al mencionarla aquí. Y sale hasta Urías. Mateo insiste en mostrarnos el fondo negro de la naturaleza humana, sobre el cual la luz divina de la perfección de nuestro Señor Jesucristo brilla y se aprecia con más intensidad. Porque sería a través del adulterio de David con Betsabé y el asesinato de Urías que daría como resultado el linaje real mesiánico en Salomón. Y de nuevo, con eso cierra ese énfasis en la gracia salvadora y perdonadora de Dios. Pero ahora esto va a ocasionar, hermanos míos, una serie de cosas que pareciera que el pecado está deteniendo los propósitos de Dios. Sin embargo, nada puede detener los propósitos de Dios. Dice la Escritura en Romanos capítulo 5, versículo 20, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Dios toma a cualquier persona en la condición que se encuentre y por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo los restaura por gracia y los usa para su gloria. Aquí con David, quien engendraría a Salomón, como ya dijimos, en esa relación de adulterio, llegamos a una encrucijada. ¿Cuál es esa encrucijada, hermanos? Bueno, cuando rastreamos la genealogía de Jesús, lo que vemos es que 2 evangelistas registran 2 linajes diferentes. Y es ahí donde el inconverso dice, mire, la Biblia se contradice. Eso es no entender nada de la Escritura, pero es entendible, porque un ciego no puede ver la luz. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí, hermano mío? Mateo, quien después de David continúa con Salomón,
nos va a mostrar algo específico de la persona de Cristo en este evangelio. Mientras que el otro evangelista es Lucas, después de David, él continúa con Natán y lo hace a la inversa de como lo hace Mateo. Esto es Lucas capítulo 3, versículos 31 a 32. Ambos, hermano mío, Salomón y Natán, son hijos del rey David. Estas dos líneas genealógicas se separan en este punto y corren a través de los siglos de historia paralelamente sin encontrarse. Nunca ningún pariente, ni cercano ni lejano, de Salomón se relacionó jamás con ningún pariente ni lejano ni cercano de Natán. Y por más de 1000 años, esa línea genealógica continúa en este planeta. Piense, si yo le preguntara quiénes son sus padres, usted me contestaría. ¿Quiénes son sus abuelos? Me contestaría. ¿Quiénes son sus bisabuelos? Me lo diría muy probablemente. ¿Quiénes son sus tatarabuelos? ¿Y cuántos serán? ¿Quién me podría decir el nombre de todos sus tatarabuelos? ¿Y sus tatarabuelos? ¿Y sus tatarabuelos? Vámonos así por más de 1000 años. Y sin embargo, estas dos líneas genealógicas que en esta encrucijada se separan, continúan cada una por su rumbo y, como dije, no se conectan por muchas generaciones hasta el final, cuando ambas se unen nuevamente, una por el lado de José y la otra por el lado de María. ¿Por qué? Porque Mateo, hermanos míos, traza la genealogía real, la genealogía de la realeza, la genealogía imperial a través de los reyes de Israel por Salomón, porque él fue rey, Natán no. Lucas, por su lado, traza la genealogía humana de Jesús hasta María por vía de Natán. Y es que eso, hermanos míos, no es capricho ni casualidad, porque recuerde, el objetivo que tiene Mateo al escribir su evangelio es presentar a Jesús con las pruebas y las evidencias indiscutibles de que él es el legítimo rey. Por tanto, la genealogía que incluye es la genealogía de los reyes. Mientras que Lucas, por su parte, tiene como objetivo principal de su evangelio presentar este aspecto de Jesús. Él es verdadero hombre. Y entonces traza toda la línea genealógica hasta llegar a esta piadosa jovencita desconocida de un pueblo en Belén que se llama María, probando así Lucas que Jesús es tan hombre como nosotros. Recuerde, tenemos 4 evangelios en la Biblia y cada uno tiene el propósito de comunicar algo específico de la persona de Jesús. Aquí en nuestra congregación, en esta iglesia local, hemos ya predicado todo el evangelio de Marcos. Recuerde cuál es el objetivo que tiene Marcos. Presenta a Jesús como un siervo, que es una palabra bonita para decir un esclavo. ¿Cuál es la genealogía de un esclavo? Un esclavo no tiene genealogía. Va usted al primer capítulo de Marcos y se lee todo Marcos y jamás va a encontrar una genealogía, porque los esclavos no tienen genealogía. Por otro lado, Juan tiene como objetivo primario presentar a Jesús como Dios hecho hombre. Por lo que cuando usted lee el primer capítulo de Juan, ¿qué dice? En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Entonces, hermanos, los 4 evangelios funcionan de una manera perfecta, como las piezas de un engranaje que nos muestran el gran motor de la obra de redención de Dios en Cristo Jesús. Y lo que estamos viendo aquí, hermanos míos, es que hay otra razón muy importante por la cual estas genealogías se dividen, y también, hermanos míos, podemos ver de cómo el Señor, en su poder, en su precisión y en su genialidad, resuelve cosas que para el hombre es imposible que se resuelvan a causa del pecado. ¿Y cuál es la otra cosa, hermanos? Presta atención aquí. La segunda cosa que no podemos pasar por alto en esta segunda parte de la genealogía es que, mientras que a través de Salomón vemos la línea genealógica de la realeza hasta José,
A través de Natán, como ya dijimos, en Lucas vemos la línea genealógica sanguínea hasta María. Esta genealogía de los reyes que nos presenta Mateo, por vía de Salomón, representa un problema gigantesco. Porque Dios, como veremos en un momento, había puesto bajo maldición esa genealogía de los reyes de Israel, de tal manera que el Rey de Gloria no podía tener la sangre de ese linaje, y sin embargo sí debía tener la sangre y venir de la tribu de Judá, de la casa de David. ¿Qué es eso, hermanos? Mire, en Génesis 49:10 dice el Señor: no será quitado el cetro de Judá. El cetro es esa especie de bastón que tenían los reyes que simbolizaba toda su autoridad. Lo que está diciendo el Señor en Génesis 49:10 es que de Judá tenía que venir este rey eterno. En Miqueas capítulo 5 versículo 2 Dios habla a través del profeta y dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Hasta ahí, hermanos míos, pudiéramos leer y entender esto y decir todo bien. Es de ahí que va a venir el Mesías, de ahí vendrá el Rey de Gloria prometido al pueblo de Israel. Pero como dije, habría una maldición en esa línea genealógica de los reyes, que son los reyes de Judá. Mire, en el versículo 7 hemos mencionado ya que Salomón engendró a Roboam. Roboam, cuando fue rey, el reino de Israel se dividió. 10 tribus se fueron al norte y se conocieron ellas a sí mismas como Israel, mientras que 2 tribus se fueron hacia el sur, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Ellos serían conocidos como Judá. A partir de Roboam vemos la línea de los reyes de Judá. Todos estos son reyes: Salomón, Roboam, Abías, Asa, Josafat, Joram, Usías, Jotam, Acaz, Ezequías, Manasés, Amón, Josías y Jeconías. Todos ellos, hermanos míos, salvo quizá un par de excepciones, fueron reyes perversos. Pero si alguien se gana el premio por ser un rey perverso, hermanos, ese es Jeconías. Jeconías era un rey cuando Nabucodonosor invadió Judá y tomó Jerusalén. Y entre ellos dos, Josías y Jeconías, hay un rey que no es mencionado. Ese rey que no es mencionado es el rey Joacim. Cuando se escribe la genealogía, el Espíritu instruye a Mateo para decir: a Joacim no me lo pongas. Él iba a dar, hermanos míos, un grado de perversidad que llegaría hasta su hijo como ningún otro. ¿Qué es lo que hizo, hermanos míos, Joacim? Eso no lo narra Jeremías capítulo 36, versículos 29 a 31. Presta atención, dice: y dirás a Joacim, rey de Judá. ¿Quién está hablando aquí? Dios. ¿A quién le está hablando? A Jeremías. Dios le dice a Jeremías: dile al rey Joacim lo siguiente: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá. Atención: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche, y castigaré su maldad en él y en toda su descendencia. ¿Qué había hecho Joacim? Hermanos, era un rey perverso. Y cuando Dios le dice a Jeremías: ve y repréndelo, escribe las siguientes palabras, Jeremías. Y Dios le advierte a Joacim: vendrá el rey de Babilonia y destruirá todo a causa de tu pecado. ¿Qué hace el rey Joacim? Agarra los rollos escritos, inspirados por Dios en Jeremías, y los quema. Y dice: no me importa lo que Dios tenga que decir. No me importa su palabra y no me importa lo que él diga. Nosotros vamos a luchar contra Nabucodonosor y lo vencemos. Y le probaremos a Dios que o es mentiroso o se equivoca. Hermanos,
tener en poco la palabra del Señor no es cosa pequeña. A causa de eso, el Señor pronuncia una maldición sobre la línea genealógica de los reyes. El problema es que ya hemos visto que de ahí tenía que venir el Mesías. Y Dios no miente cuando dijo que no habría un descendiente de la línea de los reyes que se sentara en el trono. Dios no se iba a arrepentir después y decir, creo que me exalté, sí es cierto, ¿verdad? De ahí tenía que venir el Mesías, vamos a ver cómo arreglamos las cosas. No, hermanos, Él lo dijo. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo hará. Habló y no se cumplirá. Entonces, ¿cómo se resuelve este problema, hermanos? ¿Cómo es esto posible? ¿Es de la tribu de Judá que vendría el rey prometido o ya no vendría de la tribu de Judá? ¿Cómo explicamos esto? Hermanos, Dios da una solución magistral, poderosa, precisa, impresionante, una genialidad de nuestro Dios. ¿Y qué es eso? La divina concepción, la concepción virginal de María. Las generaciones reales llegarían hasta José, pero Jesús no sería engendrado por José, sino por Dios mismo. De tal manera que Jesucristo no tendría la sangre de José, que está bajo maldición desde Jeconías. Sin embargo, como padre legal de Jesús, Él es el heredero legítimo al trono de David. Genialidad de nuestro Dios. Señor, ¿cómo resuelves esto? Has prometido que de aquí vendría el Mesías, pero también has pronunciado una maldición sobre ellos. Ya es imposible. Imposible. Erráis, dijo Jesús a los saduceos un día, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Todo aquel que hubiera querido decir, mira, ya no hay ninguna esperanza, esto está perdido, ¿ahora qué se hará? No deben errar, hermanos. No debemos ignorar las Escrituras y mucho menos desconfiar del poder de nuestro Dios. ¿Qué hay en tu vida que hoy parece? ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué haremos? ¿Y ahora cómo se solucionará esto? Confía en el poder de Dios, que fue capaz de llevar esta genealogía por milenios sin contradecirse, aun cuando, hermanos míos, parecía humanamente una contradicción tremenda que tuviera que nacer el Mesías, el Rey prometido, de un linaje del cual el mismo Dios había dicho, no se levantará rey. ¿Cómo, Señor? Yo engendraré a mi propio hijo, pero dejando a José legalmente como padre, para que se cumpla que viene de la tribu de Judá. De esa forma, hermanos míos, en la persona de Jesús se cumplen al pie de la letra las profecías sin contradecir absolutamente nada del Antiguo Testamento. A través de las generaciones hasta María, Jesús lleva la sangre de Judá, biológicamente hablando. Él es el león de la tribu de Judá. Y a través de las generaciones hasta José, Él es el legítimo heredero al trono de David, porque su padre legal es José. De no ser por la concepción virginal de María, el cumplimiento de los tiempos, hermanos míos, nunca hubiera llegado. Jesús no habría podido nacer cumpliendo todo lo que estaba escrito acerca de Él. Esta genealogía, hermanos míos, es el diamante perfecto que tiene cada uno de sus cortes hechos con precisión divina y que brilla con el poder de la gloria de Dios para dar cumplimiento a todo lo que está escrito. A todo lo que está escrito, hermanos. Esta genealogía es la pieza maestra en el intrincado rompecabezas de la historia de la redención. Y testifica de nuevo del poder soberano de nuestro Dios para hacer las cosas, de su genialidad, de su infinita sabiduría, de su precisión. Nada ocurre, hermanos míos, por casualidad. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún pensamiento, nada está ocurriendo, hermanos míos, al azar, aleatoriamente, o porque es el devenir de los eventos históricos. No, hermanos, la historia es dirigida, orquestada, controlada y dominada por Dios, con un objetivo: glorificar a su Hijo Jesucristo. Y así como en el Antiguo Testamento vemos todo esto hasta esta segunda parte de la genealogía de Cristo, para que naciera Jesús como debía haber nacido en el cumplimiento de los tiempos,
Así también, hermanos míos, cada uno de nosotros está viviendo hoy con su fe en Jesucristo puesta, hermanos, siendo dirigidos y guiados, dominados en completo control por el Dios del universo, hermano. Cree esto, hermana mía, cree esto de todo tu corazón, para que lo que tú estás viviendo hoy repercuta en última instancia en la segunda venida de nuestro Señor y Salvador, para que ese día ninguno de aquellos que ha puesto su fe en Jesucristo se aleje de Él avergonzado, sino que sea gozoso de ver la segunda venida de nuestro Señor. Nada es por casualidad, hermanos. Todo es poder soberano de Dios. Tercera parte de esta genealogía. La tercera parte va desde la deportación a Babilonia hasta Cristo. En este grupo, hermanos míos, vemos cómo inicia todo con Salatiel y llega todo hasta José. Salatiel nació en la cautividad en Babilonia. Él fue el padre de Zorobabel, quien también nació cautivo en Babilonia, pero sería Zorobabel quien saldría de la cautividad y regresaría a la tierra prometida. Esta es el área de Palestina. Y es importante recordar lo que ya mencionamos en Miqueas capítulo 5, versículo 2. El Mesías iba a nacer en Belén, es decir, en Palestina. Ahí nacería. Vemos, hermanos míos, que este linaje tenía que establecerse geográficamente en este lugar, precisamente. No podía ser de otra manera, para que se cumpliese todo lo dicho por Dios a través de sus profetas. Zorobabel, hermanos, sería el gobernante de Israel, con el que se iniciaría un gran avivamiento entre el pueblo de Dios, que llevaría a la reconstrucción del templo y la restauración del pueblo de Dios de regreso a la tierra prometida. Eso lo puede leer usted en Esdras capítulo 2 a 6. Vemos cómo Dios es quien concede al corazón del hombre ese despertar, esa hambre por Él, esa hambre por buscarle. Él, de hecho, es quien, después de Nabucodonosor, estaría Ciro y pondría en el corazón de Ciro el que dejar ir al pueblo a construir el templo. ¿Qué? Después de todo ese tiempo, sí, ¿sabe cuánto tiempo? 70 años. ¿Qué 70 años? Los 70 años que Dios dijo que estarían ahí. ¿Usted puede creer eso? Hermanos, a veces nos cuesta trabajo, pero es lo que enseña la Biblia. Que Dios les dijo, 70 años van a estar ahí. Y están cautivos, y están esclavos. Y el poder de Babilonia, ¿qué creía esta gente? ¿Que se iban a levantar un día en armas y vencer a Babilonia? No. Pero es Dios quien pone y quita reyes. Está Ciro ahí y pone en el corazón de Ciro dejar ir a su pueblo Israel. Hermanos, de nuevo, testifica de la soberanía poderosa de nuestro Dios. El resto de los nombres que se encuentran en esta genealogía, hermanos, son nombres desconocidos. Es gente que no sabemos quién es. Están en un periodo que se conoce como el periodo intertestamentario, es decir, están entre Malaquías y Mateo. Y usted está en su Biblia, en el primer capítulo de Mateo, vaya una página atrás, ¿y qué encuentra? Pues está en blanco, si está como la mía, dice Nuevo Testamento y una hoja en blanco. Y antes de esa, ¿qué está? El último capítulo de Malaquías. Esa página en blanco que dice Nuevo Testamento y la otra que dice Nuevo Testamento, eso es conocido como periodo intertestamentario. Para usted es girar la página. En la historia son 400 años en donde Dios se calló, no habló, no dijo nada. 400 años en donde se encuentran esos hombres. Y no tenemos ningún registro de ellos, salvo que el Señor los recuerda, salvo que el Señor los registró para que nosotros sepamos quiénes eran, pero no encontramos en la Biblia nada. Dios no los olvidó, como dije, están para nosotros en este primer capítulo de Mateo como parte de la genealogía del Mesías. Y note cómo al llegar al versículo 16 dice la escritura, Jacob engendró a José. Este Jacob es el abuelo legal de Jesús, no es el Jacob del Antiguo Testamento, no se vaya a confundir. Y note qué interesante, dice José, marido de María, de la cual nació Jesús, el Cristo. No dice Jacob engendró a José, José engendró a Jesús. No dice eso. De nuevo,
Tenemos un Dios que es absolutamente preciso. Se rompe el patrón que inició en el versículo 2, donde dice engendró a, engendró a, engendró a, engendró a. Lo lógico fuera que acá dijera José engendró a Jesús, pero no es lo que dice. José, marido de María. Y más específico dice Mateo, de la cual, de María, no de José. No dice de los cuales, dice de la cual, solo de María, nació Jesús el Cristo. Esos detalles son importantísimos, hermanos. Importantísimos cuando estamos haciendo el devocional y pasamos por esa genealogía y uno dice, ay, ya que acaben estos nombres que ni puedo pronunciar. Sí, hermano, me declaro culpable, yo también lo hago. Pero hay momentos en que uno dice, no, espérese, esto está acá por algo. Vamos a ver de qué se trata, vamos a leer por lo menos ahí los comentarios de la Biblia, a ver, algo está ahí para nosotros. ¿Okay? José fue un desconocido carpintero de Belén, quien fue el padre legal de Jesús y quien a través de él Jesús es legítimamente puesto en la línea genealógica de los reyes de la casa de David, de la tribu de Judá, como estaba escrito acerca de él. Jesús del linaje de David, de los reyes de Judá, pero sin la maldición de Jeconías, pues no fue físicamente engendrado por José en la sangre, sino que fue engendrado por el Espíritu Santo de nuestro Dios. Esa es la genialidad de Dios. Punto número 4 y final de esta mañana, hermano, la conclusión. Versículo 17. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14 y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Hermanos, la precisión del registro de esta genealogía a través de los siglos nos dice claramente y testifica, es decir, nos da las evidencias claras que todo el curso de la historia humana ha estado bajo el dominio de nuestro Dios soberano al darnos al Mesías, a darnos al Salvador, al darnos al único Redentor, al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Porque Jesús es la razón para que la humanidad exista. Porque Jesús, hermanos míos, es el centro de toda la creación y toda la historia humana gira en torno a Él. Todas las eras, todas las generaciones, todos los siglos de historia, el tiempo mismo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, todo, absolutamente todo, gira a su alrededor porque Él es el centro de gravedad de todo lo que existe. Ese es Jesús. Y ese es el Jesús que adoramos. Y ese es el Rey de Reyes que el cristianismo presenta, no otro, hermanos míos. Santo. Bendito sea Jesucristo, quien es el Rey. En Cristo Jesús se cumple el Salmo 110, que dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Sabe quién es ese? Es Jesucristo. Y mientras estamos aquí reunidos en este domingo, escuchando esta predicación, Él está sentado en su trono. Y miles de ángeles alrededor del trono dicen, Santo, Santo, Santo. Y junto con nosotros le adoramos, hermanos míos. Aunque nosotros no lo vemos con los ojos de la carne, por la fe estamos al unísono, en sincronía con lo que está ocurriendo en el trono de gracia. Y le alabamos porque Él es Rey. Él es el Rey, no hay otro. ¿Qué debemos aprender de este pasaje, hermanos? Debemos aprender que la genealogía de Jesús nos permite apreciar muchos atributos de nuestro Dios. Nos ofrece aplicaciones prácticas para los que somos creyentes en Él. Testifican de quién es nuestro Cristo y por qué le adoramos, por qué Él es digno de toda adoración y alabanza. Vemos la fidelidad de Dios. Dios cumple su palabra. Esta genealogía muestra cómo Dios cumplió su palabra en ese pacto con Abraham, con Isaac, con Jacob, con David, al traer al Mesías de su descendencia. Vemos, hermanos míos, la soberanía de nuestro Dios. Dios tiene dominio absoluto de todo lo que ocurre en la creación, de todo momento en la historia. Vemos su gracia. Dios extiende su gracia a todos a pesar de la pecaminosidad propia del ser humano. Vemos, hermanos míos, la paciencia de Dios. Dios obra a lo largo del tiempo. Y Él no retarda su promesa,
como algunos la tienen por tardanza, sino que es que paciente. Es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Vemos, hermanos míos, el poder redentor de nuestro Dios. Dios redime al pecador. Todas las personas en la genealogía que vimos tuvieron vidas imperfectas, pero Dios las usó en el linaje de Cristo, lo que nos deja ver el poder de redención que Él tiene al usar personas pecadoras e imperfectas para sus propósitos divinos. Y no es diferente contigo y conmigo hoy, hermano, hermana. Con todo y tus problemas, con todo y tus fallas, tus errores, tus frustraciones, tu falta de santidad. Cuando tienes un corazón arrepentido, contrito y humillado que busca el rostro de Dios, Él va a usarte así como estás. No estamos diciendo que es licencia o excusa para pecar entonces deliberadamente, porque la Biblia a mí me instruye que eso no es así. ¿Pecaremos más para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque si hemos muerto al pecado, ¿cómo entonces viviremos en él? Pero Dios, hermanos míos, es quien nos restaura. Aplicaciones prácticas para nosotros hoy, hermanos, y con eso cierro. Debemos confiar en la palabra de Dios. En ninguna otra cosa podemos poner nuestra confianza, sino en lo que Dios ha dicho. Así como Dios cumplió su palabra en el pasado, los creyentes de hoy podemos confiar en que Él cumplirá su palabra hoy. Segundo, confianza en la soberanía de Dios. En tiempos de incertidumbre, los creyentes podemos descansar en el conocimiento de que Dios está en absoluto control, incluso cuando las circunstancias parecen caóticas o imposibles. Dios tiene un propósito para ello. Aplicación número 3. Confianza en la gracia de Dios. Hermanos, la vida cristiana no es difícil. Es imposible de vivir para un hombre sin Cristo. No difícil, imposible. Deje de pecar. Se dice fácil, hermano. ¿Por qué no para? Si esto ya lo hemos hablado antes, hermano, deje eso. Qué fácil se dice. Y por la gracia de Dios hay cosas que se van de nuestra vida inmediatamente. Y otras, hermanos, que cómo lucha uno con eso. Y cómo cae algunas veces uno por eso. Pero confiemos en la gracia de nuestro Dios. Busquémosle a Él cada que caigamos, cada que pequemos, cada que fracasemos en nuestra vida espiritual en cualquier área. Corramos a la cruz de Cristo, postrémonos ante los pies del Rey, que es grande en misericordia y que su gracia nos sustente. Cuarta cosa como aplicación, paciencia en el tiempo de Dios, hermanos. Vivimos en una generación en que estamos acostumbrados, llamaríamos la generación del horno de microondas. Todo lo quiere usted en 3 minutos o menos. No es así, hermanos. Las cosas llevan tiempo. Y ese tiempo es el tiempo de Dios, no tiempo nuestro. Debemos reconocer la obra paciente de Dios a lo largo de miles de años de historia. Y eso debe enseñarnos como creyentes a ser pacientes en nuestras propias vidas, confiando en que el tiempo de Dios es el único tiempo que cuenta, incluso cuando las cosas no suceden de acuerdo a nuestra agenda. Confiemos en el Señor. Por último, una quinta aplicación que quiero compartir con ustedes: esperanza en la redención, por supuesto. Esta genealogía, hermanos, muestra que Dios puede sacar algo bello y maravilloso de lo más quebrantado que puede existir. Esto ofrece esperanza, hermanos, a quienes quizá se miran en el espejo de la Escritura y se sienten indignos, sucios, dañados, poco. Hermanos, esta genealogía nos muestra que Dios puede y quiere y usa a cualquier persona para sus propósitos, sin importar su pasado, siempre y cuando, hermanos míos, confíe y tenga fe en Jesucristo. Esta genealogía demuestra la fidelidad de Dios con su pueblo y la certeza de su palabra. La genealogía de Jesucristo en Mateo capítulo 1, hermanos, es mucho más que una lista de nombres. Es el testimonio del carácter de Dios, es el testimonio de su plan de redención para la humanidad en su Hijo Jesucristo, el Rey de la creación. ¿Crees en Jesucristo?
Has tenido hoy ojos para ver y oídos para escuchar la grandeza del Rey de Gloria. Tal vez seas espiritualmente fuerte como alguno de los profetas. Tal vez Dios te ha puesto en una posición de liderazgo a pesar de tus pecados. Quizá solo seas un simple desconocido para todos los demás. Quizá tengas un pasado cuestionable. Pero nada de eso importa cuando pones tu fe en Jesucristo, porque ninguno está fuera del alcance del Señor Jesucristo. Cree en el Rey Jesucristo hoy para recibir el perdón de tus pecados y la vida eterna. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias por darnos la luz, Señor, en lo que dejaste escrito para nosotros. Señor, no es necesaria solo la luz para ver. También son necesarios ojos que vean esa luz. Y siendo que nos has dado ya la luz de tu palabra, te pedimos, Señor, por misericordia, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que nos des ojos para mirarla, oídos para oír la verdad. Danos brazos para abrazar a Cristo, pies para correr a Él. Señor, te pedimos por misericordia que levantes a tu iglesia, que levantes, Señor, a tu pueblo. Te pedimos por esta iglesia local, Señor, y que este evangelio de Mateo que comenzamos hoy, Señor, nos transforme y nos levante para ser esos siervos, esos súbditos del Rey de Gloria, Señor, en esta tierra, Padre Santo, que tanto necesita la verdad. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.